Válgame nuestro Señor de los milagros. Gracias, Señor, y bendice a cada uno de tus hijos que hoy te acompañan, que hoy han estado desde muy temprano esperando que las puertas del monasterio se abran para ver la imagen de nuestro Señor. Agradecer a nuestras hermanas saumadoras que están aquí desde muy tempranas horas organizando este homenaje que todos los años lo hacen, y este año especial, sus 60 años. Vamos a esperar el capataz pueda levantar las andas de nuestro patrón. Fuerte las palmas. Y vamos a cantar. Vamos a hacer un seducido, Señor. Fuerte las palmas para nosotros. Gracias, Señor, por habernos dado ese ángel que fue nuestra Madre María Soledad. Queremos rendir un homenaje a ella y fuerte las palmas que se escuchen para nuestro rendir un homenaje a ella y fuerte las palmas que se escuchen para nuestra Madre María Soledad. Está en el cielo seguramente contigo, bien condicional del pueblo de Lima, este amor incondicional
de tus hermanos cargadores, de tus hermanas ahumadas, de tus hermanas y nada más que gracias por esta bendición de volver a verte. Y cómo no creer. Dios. Y cómo no creer en Dios. Acompaña tu celular hasta la mitad, ahí caía la pared y ahí se recorta la pared. Que se escuche todo arriba, Señor. Gracias. En profundo silencio vamos a pedir a nuestro Señor por todas nuestras peticiones, por la salud, por nuestros hermanos que hoy sufren pandemia, por la paz en nuestro país, por las instituciones. Hay tanto que pedir, Señor, y también mucho que agradecer. Señor, en nombre del cuerpo directivo de las hermanas ahumadoras, este es este año cumplimos 60 años de fundación. Solamente agradecer esa bendición que todos los años nos permite acompañar y tomar su paso. Amadísimo Señor de los estados, gracias por estar conmigo. Fuerte la falta, hermano. Gracias.
Está clamando, Señor, bendición, también agradeciendo este momento de reflexión, este momento de compañía, este momento de amor profundo que tienes en tu pueblo. Simplemente gracias. También queremos agradecer a la Madre de Dios, a María Santísima, por la vocación del Virgen del Mundo. A ella que siempre nos espera, a ella que siempre está. Es el mejor camino de llegar a Dios. También queremos orar por las vocaciones sacerdotales de nuestro país. Señor, hermanos, Hermano, Michelle. la labor de tu iglesia, que la hermandad también lo sea, que sea una labor evangelizadora, para no perder esta fe tan importante. ¿Dónde está? Vamos a salir. Emergencia. Permiso, permiso, permiso. Permiso, permiso, permiso.